Qué duda cabe de que con respecto a la cuestión de Ucrania y Rusia, estamos en mano de los peores en el peor momento. Sí, porque aquellos que causaron todo este conflicto, aquellos que no tuvieron las habilidades para resolverlo durante 3 años, ahora ponen los palos entre las ruedas a todo intento de paz en Ucrania, intentan sabotearlo, incluso organizan una cumbre en Londres a modo de cuña para entrar dentro del proceso de paz, cuando nos olvidamos de una cosa. La única persona que ha conseguido que hablar primero con Putin, la única persona que ha conseguido hablar con Putin y convencerle a sentarse en una mesa de paz ha sido Donald Trump. Quédate conmigo en este vídeo porque la cantidad de errores diplomáticos producidos, cometidos por parte de los mandatarios europeos es descomunal. Y los vamos a desgranar uno por uno. Tenemos 7 errores, pero también esos errores nos delatan tal vez cuál es la verdadera intención que hay detrás de querer estar sí o sí en esta tratativa de paz. Hay 3 intenciones, posiblemente 4 importantes. Tenemos que pensar en la malicia, porque esta guerra nació desde la malicia. Y por supuesto, ojo, hay alguien que, eso como se suele decir en mi tierra, hace las cuentas sin el mesero, ¿no? Hay alguien que debería estar en todo este tinglado y que, sin embargo, no se cuenta con él, ni ha hablado. ¿Sabe de quién hablamos, no? Putin. ¿Qué dice el silencio de Putin sobre todo lo que está ocurriendo aquí? Porque el silencio a veces habla más que las palabras, y en este caso está hablando mucho. ¿Quieres saber qué es lo que significa el silencio de Putin? ¿Y quieres ver también las últimas declaraciones de Trump, de Marco Rubio, de von der Leyen? Pues quédate conmigo porque lo vamos a encajar todo y al final del vídeo tendrás una idea muy clara de lo que está ocurriendo. Que no te engañen. Venga, vamos con el vídeo. Así es, los mandatarios europeos no debíamos de decirlo, deberíamos decir los mandatarios globalistas que se reunieron en Londres ayer cometieron graves errores diplomáticos, pero que llevan cometiendo errores diplomáticos desde hace ya bastante años, desde incluso antes de esto. Podríamos incluso hablar de los errores diplomáticos de Macron y en su momento Angela Merkel, que se sentaron en la mesa de los acuerdos de Minsk entre Putin y Zelensky y que no fueron capaces, que resulta que ahora uno de los que lideraron esa mesa, Macron, pretende ahora liderar un acuerdo de paz. Pero ¿dónde vamos? Estamos, es decir, el que ha fracasado una y otra vez, le seguimos dando confianza. ¿Tú seguirías dando confianza a una persona que a lo mejor va a limpiar tu casa y que te rompe la cosa una tras otra, pero tiene muy buena palabra para que sigas contratándole? De verdad, ¿tú mantendrías a una persona que fracasa una y otra vez en tu empresa y que te gasta una y otra mala y que no es eficaz ni consistente en sus decisiones y que traen consecuencias que al final tu empresa acaba siendo perjudicada por ello? No, ¿verdad? Pues ese es uno de los grandes errores, ¿no? Uno de los grandes errores es hacer que lideren aquellas personas que han demostrado su total incompetencia todo este proceso. Uno de ellos es Macron. Aquí tenemos el primer error, pero tenemos muchísimos errores. Los vamos a desgranar aquí. Mira, uno de los errores que yo creo que la verdad que es un despropósito descomunal, y te voy a compartir ya pantalla, ¿eh? Es este, y lo tenemos aquí. Realizar una cumbre en Londres. En Londres, sí. En Londres, la capital del país que decidió marcharse de la Unión Europea, que ya no pinta nada. Ese fue quizás hemos dicho el de Macron, pero lo vamos a recuperar el de Macron. Bien, el primero de todo, despropósito, Londres y no Bruselas, porque la capital de la Unión Europea es Bruselas. Otro error muy grande, hacer creer que estamos hablando de una reunión de europeos cuando, sin embargo, no estaban todos los europeos, pero es más, tampoco pintaría entonces la OTAN y tampoco pintaría Canadá. Y si pinta Canadá por estar en el G7, ¿por qué entonces no se invitó a Japón? Está en el G7, ¿no? Por tanto, otro despropósito es jugar con la falacia de hacer creer que se reúnen los europeos cuando no se están reuniendo los europeos. Tercer error muy grave
es realizar esta cumbre después de una reunión entre estas dos personas que dicen haber sellado un pacto para la seguridad de Europa. Estos dos. Es decir, el mandatario de un país que ya no pertenece a Europa y otro que pretende entrar en Europa y lo lleva intentando año y año y que Europa siempre le ha cerrado la puerta porque no respetan los derechos humanos, son una estructura extremadamente corrupta en Ucrania, no cuenta con los parámetros económicos. Es decir, estos dos que están fuera de Europa deciden qué es bueno y cuál es la seguridad de Europa. Pero qué despropósito es este. Otro grave error. Hay un cuarto error muy grande que es el de no contar con Donald Trump. Es decir, se convoca esto, está incluso la OTAN, pero no está Donald Trump. Y al respecto, Donald Trump se pronunció sobre esta cumbre de Londres diciendo esto. Fíjate. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. Fíjate, yo quiero la paz, pero ellos quieren el dinero. Se están reuniendo básicamente para el dinero. Ahora veremos todos los objetivos que tenía realmente esa reunión, pero primero nos centramos en los errores. Y estamos con el cuarto error. Un cuarto error que arrastra esta gente desde hace muchísimo tiempo, porque recordarás que este error lo cometieron en pasado y fue nefasto. Sí, en junio del año pasado, de 2024, recordarás esa cumbre en Suiza donde se reunieron varios, bueno, Joe Biden no fue Kamala Harris, y Kamala Harris creo que estuvo solamente un día. Es decir, esta gente se reúne para decidir la paz, pero deja fuera de la reunión una de las partes importantes para que haya paz, que es una de las partes implicadas en el conflicto. Quieren imponer realmente la paz, y la paz imponiéndola al final lo que genera es más fricción y más conflicto, ¿no? Decía, qué éxito la cumbre de paz en Suiza. Bueno, no estuvieron ni China ni Rusia, ni siquiera Joe Biden fue. El comunicado final no lo firmó ni Brasil, ni India, ni México. Pero mira, que estuvo Zelensky y Trudeau, y hubo chocolate suizo, y bueno, ok, me rindo. Y realmente es así. Es decir, esta gente sigue arrastrando los mismos errores y no se da cuenta de que no puedes hablar de paz si no metes en el diálogo a las personas implicadas. Y claramente, ¿dónde están las personas implicadas? Pues no lo sabemos, pero sí que estuvieron la Unión Europea, estuvo von der Leyen, y luego tenemos otra cuestión, y ahora sí que vamos nuevamente a lo que estamos diciendo, lo ponemos como quinto error, el problema de que von der Leyen no está liderando esto como presidenta de Europa, ¿no? No, quien está liderando esto es Macron, Macron que arrastra una serie de errores desde los acuerdos de Minsk, y que ha querido sentarse con Putin en esa mesa de 6 metros, y Putin lo dejó, ¿dónde lo dejó? Lo dejó al otro extremo, entre comillas, vengándose de su incompetencia a la hora de dialogar con Zelensky para que se respetaran los acuerdos de Minsk. Y aquí tenemos otro grave error, la falta de liderazgo de quien debería asumir ese liderazgo eventualmente, si es que en algún momento tiene competencia para ello, que es von der Leyen. Porque esto lo tiene que liderar Macron, el presidente de Francia, puesto que tenemos una presidenta de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque en el fondo la Unión Europea no está unida en esto. No se puede realizar un comunicado común, conjunto, porque hay países que no están de acuerdo o solo están presencialmente, pero se muestran mucho más prudentes. Quien está, desde luego, totalmente en desacuerdo es Víctor Orbán, un Víctor Orbán que dijo esto. Los líderes europeos, los dirigentes europeos decidieron hoy en Londres que quieren continuar con la guerra en lugar de optar por la paz. Decidieron que Ucrania debe continuar la guerra. Esto es malo, peligroso y erróneo. Hungría sigue del lado de la paz. Ceterum censeo. Y fíjate que lo banean con notas de la comunidad diciendo que lo que la Unión Europea y el Reino Unido han acordado es que Ucrania tiene el derecho a existir. Esto son eufemismos. Es decir, bueno, entonces seguir la guerra. Defenderse sí misma desde la agresión de Rusia. Claro, a lo mejor esto ya es también una desinformación. Tenemos aquí realmente una posición que no puede ser conjunta en Europa, pero tenemos una gente que se arroga la responsabilidad de querer poner la paz, pero sin los agentes, no solo sin los agentes en una de las dos partes en conflicto, sino incluso eliminando la única parte, qué grotesco, la única parte que ha sido capaz hasta ese momento a dialogar con la otra parte y hacer de puente, que es Estados Unidos. ¡Qué despropósito! Y al respecto, hablaba muy claro Marco Rubio diciendo esto. Escucha muy bien, presta mucha atención a esto, porque es una verdad absoluta.
What's really important here is to understand the dynamic. The president is basically saying there's this horrible war. It's been going on for 3 years. It is a bloody stalemate, a meat grinder type war. And Dice, tenemos que comprender cuál es la dinámica y es muy sencilla. El presidente ha dicho que es una guerra que dura 3 años y es una carnicería he wants it to end. How does y quiere que termine. it end? It's very simple. The only way it ends Dice, y es verdaderamente sencillo. La única manera para ponerle fin is if Vladimir Putin comes to a negotiating table. And right now, President es traer a Vladimir Putin a una mesa de negociación. Trump is the only person on earth who has any chance whatsoever of bringing him to a table to see what it is he would be willing to end the war on. Y dice, y el presidente Trump es la única persona que ha sido capaz, que es capaz de traer a Putin a la mesa de negociación. Entonces, ¿qué pintan estos en Londres reuniéndose? Ah, ya estamos al sexto error. El sexto error, no contar con la única persona, ¿no?, que puede traer a Putin a la mesa. Pues esto no lleva al séptimo error que nos desvela cuáles pueden ser los reales intereses de esa cumbre. Y el séptimo error es armar a la Unión Europea. Es buscar la forma de armar a la Unión Europea y ahí sí que entra en juego von der Leyen. Ese es el otro error. ¿Y por qué von der Leyen entra en juego en el momento en el que hay que hablar de presupuesto? 800.000 millones de euros, casi 1 billón con B, para armar Europa y hacerla más fuerte. Y qué raro que von der Leyen diga esto. Fíjate, debemos rearmar Europa urgentemente y presentaré un plan comprensivo para armar Europa el 6 de marzo, cuando tengamos nuestro Consejo Europeo con las leyes. Tenemos realmente que avanzar enormemente en los excedentes de defensa. Y por ello necesitaremos un gran plan claro desde la Unión Europea. Y por supuesto, para los dominios, como el avance de las armas aéreas, necesitamos un enfoque en Europa común. Pero también los Estados miembros necesitan más espacio fiscal, ojo con esto, para hacer una búsqueda en defensa. Hemos entendido que después de mucho tiempo de subinvestimento es hora de muy importante avanzar en la inversión en defensa durante un periodo prolongado. Es para la seguridad de la Unión Europea. Esto es lo que decía von der Leyen. Y después hablaba de 800.000 millones de euros para rearmar Europa. ¿Y por qué digo que esto es el séptimo error en que sea von der Leyen la que tome liderazgo en esto? Porque según he podido entender, von der Leyen fue expulsada de la política alemana por escándalos de corrupción asociados precisamente a el Ministerio de Defensa. Este artículo del Mundo de 2015, hace 10 años, el currículum de la ministra alemana de Defensa en entredicho. Pero además, una ministra muy afín en sus escándalos a Pedro Sánchez, acusada de plagiar su tesis, la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, sospechó de copiar su trabajo de doctorado en medicina. Pues esto es lo que tenemos. Estamos en mano de esta persona presuntamente corrupta, con un currículum realmente oscuro, y que puede salir mal. Estos son los 7 grandes errores que se han cometido a nivel de diplomacia en la Unión Europea, graves errores, pero claro, delatan también cuál es la real intención de esa cumbre, que no es una cumbre europea, como hemos podido ver. Pues uno de esas grandes intenciones es tratar de sacar tajada económica, tratar de entrar, ¿no?, en las tratativas, en los negocios, meter una cuña, y posiblemente incluso, fíjate, el acuerdo de Starmer, ¿no?, entrar los ingleses para ver si pueden rascar algo de Ucrania a cambio de protección. Es decir, parasitar el acuerdo, un preacuerdo de Donald Trump para ver a río revuelto ganancia de pescadores si se puede ganar algo. Bueno, si no son los británicos, son los franceses, ¿no? O ambos que tratan de entrar, de buscar un espacio allí. Y por eso ellos lideran. Y en la eventualidad de no poder sacar tajada, porque no es posible hacerlo, al menos, generar unas condiciones de mercado, como ese armamento, como ese presupuesto en armas, para ver si pueden sacar a través de sus industrias armamentísticas un buen posicionamiento para que su industria armamentística pueda ser la elegida para hacerse con esa gran parte de presupuesto
de armamento. Me refiero a los contratos y, por tanto, al negocio que hay detrás. Entonces, uno, ¿nos hacemos con la tierra rara, con los recursos de Ucrania a cambio de protección? O dos, si al final la tierra rara se la tiene que llevar Estados Unidos, pues al menos nosotros garantizarnos que Europa se vaya a rearmar y tener nuestras empresas posicionadas para hacerse con esos contratos suculentos. Y cuidado, porque esto del acuerdo sobre la tierra rara sí que al final se lo podría llevar Estados Unidos. Es más, esta es la intención de los europeos, que el acuerdo se lo lleve Estados Unidos en plan extorsión a Donald Trump. Es decir, te vamos a permitir, los europeos le van a permitir a Donald Trump firmar el acuerdo con Zelensky para la tierra rara, pero a pacto de que Donald Trump se comprometa a proteger a las tropas europeas, las tropas británicas y francesas, posiblemente incluso alemanas, que vayan a desplegarse en el territorio ucraniano. Es decir, se está tratando con esta cumbre de crear la condición de una extorsión para Donald Trump. Es decir, meto la cuña ahí para atrapar a Donald Trump en un amarre, prácticamente típico amarre del psicópata narcisista que te quiere vincular, te quiere generar una dependencia. Es decir, oye, ¿quiere la tierra rara? Sí, venga, firma con Zelensky, pero a pacto de que nos protejas a nosotros que protegemos a Zelensky. ¿Tú crees que Donald Trump va a caer víctima de esta técnica burdas de manipulación perversa, barrio bajeras, de trileros, de etnias nómadas? ¿De verdad? Hay otra intención también oscura, y es el hecho de que lo que estamos viendo es que la industria armamentística, los globalistas han perdido, desde que gobierna Trump, desde que Trump es presidente, mejor dicho, han perdido el bastión de Estados Unidos. Entonces, esto les hace más débiles. Desde luego, hacer todo lo posible para desgastar a Donald Trump y señalarlo y hacer ver que Estados Unidos ya no pertenece a esa élite, a ese grupo, es una forma de mostrar a la opinión pública, hacer cuestionarle a la opinión pública hasta qué punto, bajo Trump, Estados Unidos está en la senda correcta o no. Por tanto, es una forma, a través de esta cumbre, de desgastar a Donald Trump o de arrastrarle en el conflicto. Es decir, nosotros vamos a llevar las tropas en Ucrania, con lo que esto pueda suponer, porque si Putin después ataca a nuestras tropas, pues Estados Unidos tiene que intervenir. Tiene que intervenir porque nosotros formamos parte de la OTAN, ¿no? Tratar de generar las condiciones para arrastrar, si no es de manera directa ahora, en un segundo momento, a Estados Unidos a un conflicto, y esto es importante, para que así la industria armamentística que está detrás de los que han promovido esta cumbre en Londres pueda seguir viviendo de los contratos con Estados Unidos, porque ahora mismo esa industria armamentística, dependiendo de lo que, digamos, si se siguiera el camino marcado por Trump, perdería muchísimos contratos en Estados Unidos, porque Estados Unidos no iría a invertir en armamento, iría a invertir en negocio, en comercio, en industria. Entonces, la idea es, yo creo, ganar tiempo para primero desgastar a Donald Trump, hacer ver que Donald Trump está en el camino equivocado, está como Putin, ha sido excluido de aquellos que se arrogan la autoridad moral para decir qué es lo correcto y qué es lo malo, y que se gane un tiempo para que dentro de 4 años vuelva a haber un presidente, incluso la guerra se vaya arrastrando un poquito para que pase la era Trump y se pueda jugar dentro de 4 años a tener un nuevo presidente pro guerra, ¿no? Pro OTAN, que vuelva a recuperar los contratos con la industria armamentística, que también es una posibilidad. Entonces tenemos todas estas cuestiones. Por un lado, primero, hacerse con las tierras raras o con recursos de Ucrania, tratando de entrar como sea en la negociación, buscándose una plaza. Y de no tenerlo, pues entonces contar con ver cómo las industrias europeas armamentísticas pueden, al menos de esos países, sobre todo Gran Bretaña y Francia, pueden compensar el hecho de no tener esas tierras raras en la eventualidad de que ese acuerdo se tenga que firmar finalmente con Estados Unidos. Segundo, desgastar a Donald Trump y hacer tiempo para señalarlo frente a la opinión pública americana como aquel que no está en el lado correcto de la historia, esperando que, y por el otro lado, aguantando la situación de la guerra en Ucrania con tropas propias para ver si dentro de 4 años gana un demócrata y entonces se vuelve a activar la maquinaria de la guerra y, por tanto, las industrias armamentísticas que están detrás de los globalistas pueden volver a recuperar Estados Unidos
como principal cliente. Tercero, enganchar a Estados Unidos en el conflicto, puesto que han dicho que lo que quieren es someter el acuerdo al que han llegado al beneplácito de Estados Unidos, de Donald Trump. Y si Donald Trump acepta, pues Estados Unidos estará de alguna manera respaldando desde la trastienda a esas fuerzas militares que entrarían en Ucrania y podría intervenir en la eventualidad de que fueran atacadas. Y de ahí a que haya un ataque de falsa bandera para motivar a que Estados Unidos entre en guerra es muy sencillo una vez que se tienen tropas allí. Por tanto, una forma otra vez de para que esa industria armamentística vuelva a meter a Estados Unidos en un conflicto para seguir teniendo contrataciones. Al final todo esto va de industria armamentística, dinero y comisiones. Porque esos tres motivos por los que se organizó esta cumbre tienen que ver básicamente con los intereses de la industria armamentística, porque es el único elemento, el único factor que ganaría en estos tres supuestos. Hay un cuarto supuesto que podría ser el hecho de que están tratando de ver cómo mantener el relato, puesto que ahora está Trump, ya no está Biden, y esta gente que con Biden había creado posiblemente una red corrupta de comisiones vinculada a las ayudas de la guerra en Ucrania, pues pueda a lo mejor mantener la guerra o mantener el relato o buscar un relato o las formas para que definitivamente no se investigue cómo se utilizaron esos fondos. Y por tanto, que esa cumbre esté organizada para que ellos mismos se cubran las espaldas y puedan encubrir mejor toda la corruptela que podría destaparse al respecto. Pero visto los 7 errores cometidos por la diplomacia europea y vistas también las 3-4 intenciones, motivaciones que han movido a organizar esta cumbre, ¿qué nos dice el silencio de Putin? Porque Putin está en silencio, no ha dicho nada. Y el silencio de Putin lo dice claro y lo explica Donald Trump en un post de hace muy poquito. Deberíamos invertir menos tiempo preocupados por Putin y más preocupados sobre cómo abordar los secuestros de las gangs, de las bandas de migrantes, las drogas, los señores de la droga, los cárteles de la droga, los asesinatos y la persona que viene desde instituciones de salud mental a nuestro país, para que no acabemos como Europa. Esto es lo que dice aquí Donald Trump, y dice que tiene que ver esto con el silencio de Putin. Porque Putin lo tiene claro. Putin solo negociará si se hace a través de Donald Trump. Y mientras esta gente se reúne sin Putin y sin Trump, se está estampando contra una pared y está demostrando toda su incompetencia y toda la inutilidad que ha tenido esta cumbre, si no es para defender la manera en la que puede sobrevivir la industria armamentística europea y estadounidense sin Estados Unidos, o cómo pueden cubrir los mismos corruptos que sirven esta industria armamentística, precisamente todas las tropelías y posiblemente los delitos y los fraudes y la corrupción provocada en los inicios, desde los inicios de esta guerra, y que necesitan tapar para no delatarse. Esas son mis conclusiones, este es mi punto de vista, pero me gustaría saber tú qué es lo que opinas respecto de todo esto. ¿Estás de acuerdo con esos errores cometidos por la diplomacia europea? ¿Cuáles de ellos crees que es el más capital de todos? ¿Hay alguno más que no he mencionado? ¿Y crees que hay realmente buenas intenciones detrás de la élite europea a la hora de querer intervenir para esa que llaman paz duradera y que no es más que la continuación del conflicto bélico? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale el me gusta, porque dando el me gusta harás que este vídeo vaya a más gente. YouTube lo propondrá a más personas, y proponiéndolo a más personas, ayudaremos a despertar a más personas que lo necesitan. Estamos peor que en la pandemia, estamos peor que cuando la pandemia. Lo que están haciendo ahora es tratar de meternos en un delirio colectivo y la gente no lo está viendo. Comparte este vídeo también con las personas. Por supuesto, participa opinando, escribiendo en los comentarios. También te recuerdo que puedes hacerte miembro en el canal, así tendrás opción de acceder a vídeos concretos, exclusivos, sobre técnicas de manipulación para defenderte de ella, reconocerla primero y defenderte después. Y con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.